Las primeras páginas susurraban con un aire siniestro, como si estuvieran vivas y ansiosas por contar la historia que nunca debería ser leída. En la penumbra de una habitación apenas iluminada por un candelabro retorcido, el lector se inclinaba sobre el ejemplar polvoriento de la historia interminable. Sin embargo, las letras ya no parecían inofensivas ni destinadas a la imaginación de infantes. Ese volumen estaba maldito, corrompido por una presencia que persistía entre los párrafos, arañando las páginas con un silencio que helaba la sangre. Cuentan que quien abría sus tapas se sumergía en un mundo muy distinto al de la fantasía de Michael Ende, un lugar donde el eco de las oraciones se fusionaba con gritos que atravesaban la noche y donde la nada no era un simple vacío, sino un abismo tan hambriento que devoraba la esperanza más férrea. Al pasar los ojos por la primera frase, el lector sintió un escalofrío reptar por su piel. No parecía un libro, sino un umbral hacia un laberinto sombrío, lleno de pasillos que se retorcían como serpientes y latidos que resonaban bajo sus muros. Había algo familiar en esas líneas, una especie de eco distorsionado del texto infantil que muchos recordaban, pero ahora las palabras te presentaban una historia plagada de sombras, gritos y secretos que jamás encontrarían redención. La tinta en los renglones estaba borrosa en algunas secciones, como si hubiese sido manchada con lágrimas o algo mucho más siniestro. Se percibía un hedor metálico, y cada palabra parecía latir con vida propia, pulsando con un temor ancestral. Afirman que, en ese inquietante comienzo, se describía un reino llamado fantasía, aunque ya no estaba lleno de criaturas simpáticas y heroicas. Las tierras se habían transformado en un paisaje retorcido, con árboles marchitos cuyas ramas parecían manos suplicantes y lagos cuyas aguas brillaban con reflejos enfermizos. No había un sol que iluminara esos parajes, en su lugar, flotaba una media luz mortecina que apenas permitía distinguir lo que se movía en las sombras. En este reino, un murmullo de lamento se extendía desde las fronteras hasta el centro, un himno macabro que erizaba los cabellos al instante. El lector avanzaba las páginas con un temblor irresistible. A cada palabra, sentía como si algo posara su mirada tras su hombro, casi rozándole la nuca. Según se narraba, Fantasía estaba siendo consumida por una fuerza capaces de helar la más ardiente esperanza. No era simplemente la desaparición de tierras o lugares llenos de color, era el advenimiento de una nada manchada de corrientes oscuras, una masa palpitante que se extendía bajo el horizonte, abrazando todo a su paso. En su avance, no dejaba simple vacío, sino un residuo de almas atrapadas en la penumbra, condenadas a gemir eternamente. Las criaturas que antes vivían allí, seres de todos los tamaños y aspectos, ahora caminaban como espectros famélicos, sin un vestigio de humanidad o compasión. Las siguientes páginas conducían a una descripción estremecedora de un castillo erigido en el centro de Fantasía, al que los osados llamaban el Bastión de Pesadillas. Lejos de ser un refugio, funcionaba como una trampa mortal, un laberinto cuyos muros parecían exhalar un vaho sulfuroso y cuyas puertas se abrían y cerraban con un chirrido semejante al llanto de un moribundo. Allí se encontraban los vestigios de quienes habían intentado resistir la influencia de la nada. Algunos sucumbían rápidamente, sus gritos se apagaban sin que nadie acudiera a su auxilio. Otros vagaban por pasillos interminables, cuidándose de no mirar su reflejo en los espejos empañados, porque se decía que en el momento en que alguien se reconocía, una garra invisible reclamaba su alma. En medio de ese castillo, se describía una sala principal, una especie de biblioteca alucinante llena de volúmenes antiguos y grimorios cuyas cubiertas parecían hechas de piel. Cada libro poseía su propia maldición, pero ninguno tan terrible como aquel que el lector sostenía en sus manos en ese momento. El texto advertía sobre el poder de la lectura, de cómo alguien podía sumergirse en esas narraciones y quedar atrapado en un ciclo extenuante de horror, sin posibilidad de volver a la realidad. Los que habían insistido en seguir leyendo se encontraban con el rostro de sus peores temores, materializados en una sucesión de páginas y tinieblas que se mezclaban en una danza escalofriante. Faltaban aún más secretos. La historia relataba el viaje de un joven llamado Bastián, pero no era el mismo niño curioso que buscaba escapar de sus problemas con la imaginación.
En esta versión, él deambulaba por los caminos oscuros de fantasía, sintiendo la presencia creciente de una criatura cuyos ojos amarillentos brillaban en la penumbra. Esta entidad se alimentaba de sus inseguridades, lateando cada rincón de su mente, incitando sus pesadillas más profundas. El relato mostraba cómo la inocencia del muchacho quedó reducida a un temblor, a un eco lejano en medio de los gritos que brotaban de cada página. Para cuando Bastián empezó a advertir que todo era una trampa sin escape, sus manos estaban cubiertas por manchas negras, como si la nada lo hubiera marcado deseando devorarlo más rápido. Y cuanto más se aferraba a la idea de encontrar una salida, más se cerraban los pasillos, atrayéndolo hacia un corazón oscuro que latía bajo el suelo. Allí, cada golpe rítmico era un presagio de desgracias mayores. En la lectura, las criaturas que merodeaban no tenían rostro. Se escuchaban pasos, susurros o gemidos detrás de muros agrietados, y a veces la respiración entrecortada de algo enfurecido que buscaba saciar su sed de dolor. Las palabras describían escenas tan opresivas que el lector sentía el palpitar de su propio terror ascender por su garganta. Se preguntaba si podía detenerse, si era demasiado tarde para cerrar el libro y sellar su maldición. Pero las páginas parecían tener voluntad, y lo inducían a pasar carilla tras carilla, empapado en un sudor frío que escurría por su frente. A medida que avanzaba, empezaba a confundir lo real con lo ficticio, como si la oscura fantasía se extendiera por cada rincón de su habitación, ralentizando el tiempo y marcándolo con un susurro constante, casi hipnótico. Había un momento en la narración donde Bastián, perdido en el abismo más recóndito, encontraba una puerta de luz tenue. Parecía un rayo de esperanza, un recordatorio del libro original en el que la valentía y la fe obraban milagros. No obstante, en este reflejo siniestro no se permitía tal alivio. Al abrirla, el muchacho descubría no un mundo de salvación, sino un inmenso corredor custodiado por estatuas deformes, seres tallados con expresiones retorcidas de lamento y terror que parecían haberse detenido en medio de un grito eterno. Una vez dentro, se escuchaba un eco gélido y distante, un llamado que lo invitaba a continuar avanzando, a descender más profundo en un pozo de horrores que lo devoraría sin compasión. Cada estatua simulaba observarlo con ojos ciegos y vacíos, mas el lector podía sentir su presencia, la vibración de sus bocas abiertas en un alarido sin voz. Conforme la historia avanzaba, un nuevo personaje emergía en esas páginas malditas. Atreyu, que en el libro infantil original era un héroe, en esta versión se mostraba consumido por culpa y pavores que le corroían por dentro. Ya no era un valiente guerrero, sino un ser quebrado, con los brazos marcados por una sustancia oscura que pulsaba de manera ominosa. Nadie podía salvarse, el corcel había desaparecido sin dejar rastro, y Atreyu se hallaba encadenado a la soledad de un páramo púrpura, atrapado en su propio sufrimiento. El lector sentía una picazón ardiente en las yemas de los dedos al pasar esa sección, como si una corriente siniestra fluyera de la tinta para infectar su mente con visiones imposibles de apartar. Las paredes de aquel páramo parecían palpitar, y por momentos se percibían siluetas que emergían para deslizarse serpenteando hasta perderse en la penumbra. La tensión era asfixiante. A lo largo del libro, los personajes se encontraban con sombras parlantes que incentivaban deseos de locura y desesperación. No había un pasaje de ternura ni una contención de esperanza. Lo único que quedaba era la certeza de que la nada estaba a punto de devorarlo todo, extendiendo sus tentáculos como una gran bestia alimentada por el temor. El relato presionaba las páginas contra el lector, obligándolo a sumergirse más y más en el abismo donde el único lenguaje se escribía con llantos ahogados y rezos destinados a no ser escuchados. Fantasía, antaño un lugar de imaginación sin límites, era ahora un campo muerto, donde los restos de sueños infantiles eran calcinados para convertirse en pesadillas que jamás cesaban. Cada párrafo generaba la sensación de un laberinto irreconciliable, de un espacio en el que el tiempo perdía todo significado. Se describía, con un detalle tan vívido que dolía leerlo, como los pasillos parecían cambiar de forma ante los ojos atónitos de sus viajeros, devorando rutas seguras y sustituyéndolas por vacíos.
rincones oscuros o escaleras retorcidas. El eco de los pasos evocaba el llanto de un niño atrapado, un llanto que se superponía con la respiración tensa de quien leía, confundiendo realidad con fantasía. La palabra eterno aparecía una y otra vez, como un sello imposible de romper. El lector comprendía que, aunque lograra cerrar el libro, la historia se adheriría a su memoria, atormentándolo cada noche. Se llegaba al clímax. En una de las últimas escenas, Bastián y Atreyu se encontraban en la puerta principal del bastión de pesadillas, rodeados por hondos susurros que emergían de los muros. Sabían que no había escapatoria, que la nada ya había avanzado tanto que no quedaba un solo rincón donde hallar consuelo. La crónica narraba cómo los ojos de ambos chicos se habían teñido de un color grisáceo, reflejo de un irremediable destino. Un estruendo atroz sacudía las bases del castillo, quebrando los cimientos y dejando expuestos túneles plagados de espectros. Mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la nada le susurraba una última promesa de horror: aquello no terminaría allí, seguiría expandiéndose más allá de las fronteras del libro, contaminando los sueños de quien intentase conocer su relato completo. El lector que mantenía abierto el volumen sentía un temblor en sus manos tan intenso que temía soltarlo y quedar a medio camino entre esta realidad y la historia macabra impresa en esas hojas antiguas. Pero por más que quiso apartar la vista, la fuerza hipnótica de cada frase lo arrojaba a una vorágine de gritos y vacío. En la escena final, no había escape ni desafío épico. Solo el crujir de paredes devoradas por la desesperación, acompañado por un rugido indescriptible que anunciaba la extinción absoluta de fantasía. Y en ese momento, la última visión era la de los protagonistas desapareciendo en la penumbra, convertidos en meros espectros condenados a vagar por toda la eternidad. Su agonía no tendía un puente hacia la esperanza, sino un descenso final a la oscuridad total. La historia se quebraba. El libro terminaba con un silencio funesto, y la mirada del lector quedaba atrapada en la última página, donde un simple párrafo resumaba una advertencia: no hay fin, ni bondad, ni compasión. Todo se consume, y tu alma late ahora al compás de un miedo que no tendrá descanso. Ya no había rastro de una aventura para niños ni moralejas de valor. Tan solo el eco de un terror sin límites, una clausura perpetua que impregnaba el aire y se incrustaba en el cerebro. Ese era el verdadero libro de las pesadillas sin fin, la versión maldita de la historia interminable que nadie debería leer. Sin esperanza, sin rescate y sin piedad, la pesadilla se extendía más allá de las páginas, dispuesta a alimentarse de cada latido, de cada pensamiento y de cada último aliento. Todo quedaba entregado a la inevitabilidad de un terror que no conoce misericordia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.